Y un cordial saludo para todo el grupo nuevamente. En este video explicativo vamos a tocar un tema que es central dentro de la formación de cualquier terapeuta corporal que se dedique al área de la estética, como es lo relacionado con la estructura y la función normales del sistema tegumentario humano. Bienvenidos, vamos a comenzar. Y la primera cuestión a discutir con respecto a este sistema es que cuando nosotros hablamos del sistema tegumentario o los tegumentos del cuerpo, estamos hablando básicamente del sistema que proporciona cobertura a toda la economía corporal, a todo el cuerpo como tal. ¿Sí? Estamos hablando realmente de un sistema que lo que hace es cubrir el cuerpo, pero lo hace mediante unas estructuras que no son simplemente una cáscara o una cobertura rígida, sino que hablamos de un sistema dinámico de coberturas elásticas que tienen una gran cantidad de funciones que van mucho más allá, además del hecho básico de proteger y de cubrir todo el organismo. La segunda cuestión a discutir o a tener en cuenta con lo que llamamos sistema tegumentario son los componentes. Tradicionalmente, o por lo menos normalmente se acepta, que cuando hablamos del sistema tegumentario, estamos hablando de un conjunto de varias estructuras, entre las cuales, sin duda alguna, lo que llamamos piel, es decir, las capas que vamos a estudiar con más detalle un poco más adelante en este video, las capas de la piel, son una parte, pero no es solamente eso. A lo que quiero llegar es que cuando nosotros hablamos de sistema tegumentario, estamos hablando de no solo de la piel, sino a un grupo de estructuras que se conocen de manera general como las faneras o los anexos cutáneos. Y en este grupo de anexos cutáneos incluimos a lo que normalmente llamamos folículo piloso, que será esta estructura que sostiene y forma el pelo o el tallo piloso, las distintas glándulas que están relacionadas con la piel, que tendremos oportunidad de mencionarlas, y algo que no se ve en la imagen que corresponde a, por lo menos no en esta imagen, que corresponde a las uñas. Entonces, cuando realmente hablamos de anexos cutáneos, no es una sola estructura, como tampoco la piel es lo único que compone el sistema tegumentario, debe quedar eso muy claro. El sistema como tal, es decir, el conjunto de órganos o de estructuras que van a formar este tejido, corresponderán entonces a la piel, a las uñas, ¿sí? Corresponderá a las glándulas que están asociadas a la piel y corresponderá también al folículo piloso y obviamente al pelo o al tallo piloso que estará asociado a esa estructura. La siguiente consideración que hay que tener con respecto al sistema tegumentario y a la piel, pues casi siempre uno, digamos lo que uno habla de sistema tegumentario, pero casi siempre pues uno hace referencia a la piel como principal estructura que está formando este sistema, ¿no? Entonces decía que la tercera consideración importante, o lo tercero que se debe tener en cuenta con respecto a este sistema y a la piel, es la importancia que tienen, es decir, la relevancia y qué tan representativa es dentro de toda la estructura corporal, dentro de todo el cuerpo, ¿no? Eso se puede evidenciar muy fácilmente en la imagen que están viendo en la pantalla, ¿no? Uno tiende a pensar, digámoslo así, que la piel es simplemente eso, una cobertura, como decíamos ahora. Pero realmente en cuanto a representación, la piel y los órganos o las estructuras que están asociadas a ella, es decir, los anexos, representan en conjunto al órgano más grande que tiene el cuerpo humano, ¿sí? Pues para evidenciar esto es la imagen que tienen en la pantalla. Aquí se está viendo pues la piel como normalmente la vemos nosotros en un cuerpo o sobre un cuerpo humano, pero cuando se retira, cuando se dice que se retira la piel, se obtiene realmente una estructura que es bastante representativa. De hecho, se considera el órgano más grande que tiene el cuerpo humano, muy por encima de órganos bastante relevantes o bastante importantes en el cuerpo, como el hígado, por ejemplo, o como algunas estructuras musculares. Es bastante grande, ¿no? Si la pesásemos, podríamos tener un órgano que podría pesar alrededor de los 5 kilogramos aproximadamente, o incluso hasta más, dependiendo mucho pues, del tamaño del cuerpo sobre el que se está estudiando. Y en cuanto a extensión, pues como se evidencia muy claramente en esta imagen, nosotros obtenemos una extensión o el área que cubre o que sería capaz de cubrir la piel en promedio es alrededor de los 2 metros cuadrados.
cifra pues obviamente que puede variar según nuevamente el tamaño del cuerpo o el tamaño pues de la persona en particular. Entonces tenemos un órgano que es bastante representativo en el cuerpo humano, que como les digo es el más grande, ¿sí? Y en cierta forma uno de los más pesados, ¿sí? Y de los más extensos. Yo creo que el único órgano que supera en extensión a la piel sería el intestino delgado, pero eso pues obviamente no es algo que vayamos a discutir en este momento. Aquí lo que se pretende es, en cierta forma, sensibilizar las personas acerca de qué tan relevante es la piel, no solamente por cuestiones del peso y por cuestiones de la extensión, sino también porque en cierta forma este órgano que le mostramos al exterior, que es como la carta de presentación nuestra hacia el exterior en el cual nos movemos, también es de hecho un espejo de lo que está ocurriendo y de la forma en que está funcionando el organismo. En la piel prácticamente tienen lugar y se manifiestan todos los procesos normales y anormales, es decir, normales y patológicos que ocurren dentro del cuerpo. Esto equivale a decir que prácticamente todas las enfermedades y alteraciones que ocurren al interior de los órganos o en el cuerpo en general, en el metabolismo en general, de hecho tienen manifestaciones cutáneas. Y es algo que una persona que se dedica a las terapias estéticas, a las terapias corporales y que trabaja obviamente con este órgano como punto central de su enfoque, pues debería tener en cuenta. Porque recuerden, no estamos hablando simplemente de una cobertura muerta, sino que estamos hablando de algo que representa realmente el equilibrio que existe en todo el cuerpo humano. La piel es el órgano más profundo del cuerpo humano, como bien decía Rudolf Virchow alguna vez. Y este órgano que es tan importante para la economía corporal, pues como se podrán imaginar, cumple unas funciones cruciales para la supervivencia del cuerpo. Vamos a listarlas y vamos a discutir cada una de ellas con cierto grado de detalle para que una vez pues hayamos terminado de enumerar las distintas funciones que cumple, pues por lo menos les quede una idea muy clara de la gran relevancia que tiene este órgano. Uno, como les decía yo, ahora tiende a pensar que es simplemente una cobertura sin más, que puede solamente, digámoslo así, tener una función cosmética o estética, pero no hay nada más alejado de la realidad. En cuanto a las funciones de la piel, la primera función que podemos decir que tiene, esencial, como dijimos, para la supervivencia del cuerpo, es que la piel humana, cuando está íntegra y cuando está intacta, evita la desecación del cuerpo humano. Esto es, digámoslo, la forma sencilla o corta de decirlo, pero lo que significa realmente esta palabra, o lo que significan estas palabras, es que gracias a la piel, el cuerpo humano no pierde el principal componente de su estructura, que ustedes recordarán que es el agua. En este punto, ustedes ya están en capacidad de entender que pues, uno está lleno de células y de tejidos conectivos y de células por todas partes, cuyos componentes principales, como ya hemos enunciado en lecciones anteriores, son el agua, los electrolitos y una serie de moléculas, pero agua sobre todo. Recuerden los porcentajes que alguna vez expresamos acerca de la cantidad de agua que hay. Pues bien, a la temperatura que normalmente está el cuerpo de una persona, que tiende a ser aproximadamente en cavidades de 37 grados y en la sangre de 38 grados aproximadamente, recuerden el tema de cardiovascular, pues simplemente lo que pasa es que el agua se evapora y se evapora rápidamente. De hecho, el agua o el cuerpo humano en condiciones normales, aún con la piel puesta, digámoslo así, está evaporando agua. Y ojo, o atención a lo que estoy diciendo, que no estoy hablando de sudor, estoy hablando de pérdidas por evaporación. O sea, el agua se evapora hacia el exterior como tal. Esa es una de las razones por las cuales obviamente uno tiene que poner el agua, volver a ingerir agua para mantener un equilibrio. Listo, pero bueno, eso es otro cuento. La cuestión es que el agua se evapora, pero la piel es uno de esos órganos, o es el órgano más bien, que garantiza que esa evaporación no ocurra aceleradamente. Cuando la piel está puesta sobre el cuerpo humano, pues ella tiene, como vamos a ver, una serie de coberturas grasosas que en cierta forma retardan la pérdida por evaporación. Eso es lo que estamos diciendo exactamente cuando decimos que evita la desecación excesiva o que evita la desecación de los tejidos. Si al cuerpo humano le faltara la piel, tal cual como ocurre, por ejemplo, en un traumatismo o en una quemadura, que es un ejemplo pues bastante
gráfico de lo que estamos diciendo aquí, en una quemadura, por ejemplo, lo que compromete el estado vital de la persona es precisamente la pérdida excesiva de agua y de iones que ocurre precisamente en el área donde falta la piel. Entonces, nuevamente decimos que la piel humana evita la desecación de los tejidos, la pérdida excesiva de líquidos y de electrolitos, la deshidratación del cuerpo humano. Eso, como les digo, es una función que en cierta forma es crucial y garantiza que el cuerpo conserve su principal componente. La segunda función importante de la piel humana y del sistema tegumentario en general es brindarle protección al cuerpo humano. Pero este concepto hace necesario que haya que matizar un poco más la idea, ¿sí? Porque cuando uno habla de protección, pues sí, uno está realmente dando a entender un concepto, pero la protección que le da el cuerpo humano a la piel es en distintos niveles. Por ejemplo, cuando hablamos de protección, estamos hablando de no solamente el hecho pues, de que evite la desecación o que ayude con traumas, etcétera, sino que es, como les digo, protección en muchos niveles. Nosotros podríamos decir que la piel, por ejemplo, brinda una protección de tipo microbiológico al cuerpo humano. Esto queriendo decir que cuando la piel humana está intacta, como se ve en esta representación esquemática, en este dibujo, pues es una barrera bastante eficiente contra la penetración de distintos microbios, que aquí aparecen ilustrados en la imagen, como estas figuritas que están viendo aquí. Es muy importante entender eso, o sea, como el cuerpo humano está normalmente en contacto con el ambiente, con el exterior, por lo menos la piel así lo hace, pues sobre la piel humana hay una gran cantidad de microbios que están cayendo, digámoslo así, permanentemente del ambiente y que viven, de hecho, constantemente sobre la piel. Estamos hablando de una cifra bastante importante, de cerca de 200.000 unidades microbianas o 200.000 partículas microbianas entre virus, entre hongos, perdón, y bacterias más bien, por centímetro cuadrado de piel. Eso es una cantidad muy grande de microbios. Y si no fuera por la piel y por la función que tiene de barrera, de servir de barrera, pues estos microbios tranquilamente podrían ingresar y penetrar hasta el tejido conectivo y hasta la sangre y hasta los órganos más profundos. Entonces, cuando decimos que, por ejemplo, la piel protege, pues tendríamos que decir que una de las protecciones que da la piel al cuerpo humano es una protección de tipo microbiológica porque mantiene a raya o se comporta como una barrera muy eficiente contra la penetración de microbios. El segundo tipo de protección o la segunda clase de protección que brinda la piel humana al cuerpo humano está relacionada con, digámoslo, la resistencia que le da al cuerpo contra ciertos fenómenos físicos, como por ejemplo el que están viendo en la imagen, el de la radiación ultravioleta, no solo del sol, sino de cualquier fuente lumínica como tal. Es muy probable que muchas personas aquí sepan que la radiación ultravioleta pues tiene unos efectos deletéreos o unos efectos nocivos sobre el cuerpo humano. Pero hay que decir que si no fuera por la piel, el daño que causarían los rayos ultravioleta, que pues, en su momento hablaremos de qué tipos son y qué tanto penetran, pues sería mucho mayor. Hay que entender que todas las células, cualquier organismo vivo, cualquier célula que esté sometida a radiación ultravioleta normalmente muere, ¿sí? Independiente, pues obviamente de lo resistente que sea o eventualmente del tipo de célula que sea. Cuando transcurren aproximadamente, qué sé yo, algunas horas, hasta 24 horas, prácticamente todo muere, incluyendo microbios y una gran cantidad de cosas. Pero si nosotros extrapolamos eso a nuestras células, lo que estamos diciendo realmente es que la radiación ultravioleta es letal para los tejidos vivos, ¿sí? Y una cuestión que se debe tener presente es que si no fuera por la piel, que es el órgano de choque o la que recibe inicialmente la radiación ultravioleta, en este caso del sol, pues el daño sería mucho mayor, porque la radiación ultravioleta podría llegar hasta capas mucho más profundas y dañar células mucho más, digámoslo, con una mayor extensión en el daño. Entonces, la piel, en cierta forma, pues protege contra esa penetración excesiva de la radiación ultravioleta y ella sufre. En esa función de protección, pues obviamente ella se va deteriorando con el tiempo, pero ya, como vamos a ver, tiene una serie de mecanismos que en cierta forma
ayudan a equilibrar un poco el daño con respecto a la función de protección. Entonces, también decimos que la función de la piel, esa función de protección, además de la microbiológica que mencionábamos hace un momento, pues también se extiende a la protección contra ciertos fenómenos físicos como la radiación ultravioleta. Muy importante esto que estamos diciendo acá. Y la piel humana brinda protección de tipo mecánico al cuerpo humano. Cuando decimos de tipo mecánico es que eventualmente en las capas de la piel, ¿sí? en las distintas coberturas que tiene o que las están formando, vamos a encontrar una gran cantidad de tejidos conectivos o por lo menos dos tejidos conectivos muy importantes, la dermis y la hipodermis, que están constituidos como todo tejido conectivo y ustedes recordarán los componentes pues, de colágeno, entre otros, ¿no? Ese tejido conectivo, pues en cierta forma brinda protección mecánica contra golpes, contra traumatismos, contra distintos fenómenos de distensión o de compresión del tejido. Si no fuera por eso, un traumatismo como este, por ejemplo, tendría un alcance mucho mayor. Pues es muy claro que un trauma cualquiera, dependiendo de la energía cinética que tenga, pues puede eventualmente fracturar un hueso también. Eso no lo estamos desconociendo, pero la cuestión es que si no fuera por la piel, muchos traumas mínimos como este tendrían un alcance mayor o harían un daño mayor dentro del cuerpo. Entonces, en cierta forma, ya provee de resistencia mecánica contra distintos tipos de compresiones y deformidades que pues, harían mucho más daño en caso de que la piel o de que ella no estuviera. La tercera función que podemos decir que tiene la piel está relacionada con la capacidad de absorber sustancias químicas. Es decir, la piel humana es una puerta de entrada de distintas sustancias químicas al cuerpo, al interior del cuerpo. Y esto ocurre en función de que en sus componentes o entre sus capas, digámoslo así, hay un epitelio. Y ustedes recordarán por lo que se vio en una lección anterior en el tema de tejidos primarios, que una característica de los epitelios es que permiten precisamente la entrada de distintas sustancias químicas, como se ejemplifica en esta imagen. Aquí hay que decir que sí, que la idea es que como función la piel es una puerta de entrada o una puerta de absorción o una capa que es capaz de permitir la entrada de distintas sustancias químicas al cuerpo y que pueden eventualmente llegar hasta la sangre y circular por todas partes. Pero es importante mencionar que no cualquier sustancia química tiene la capacidad de penetrar la barrera cutánea o de penetrar el epitelio de la piel. Gracias a la conformación que vamos a estudiar con detalle en unos momentos, a la conformación de distintas capas que tiene la piel, es muy importante recordar que solo las sustancias que son liposolubles, es decir, que tienen la capacidad de disolverse en grasa, como por ejemplo las mismas grasas o como por ejemplo ciertos solventes orgánicos como el alcohol, por ejemplo, o como la acetona y similares, son las que pueden entrar a través o pueden entrar fácilmente a través de la piel. En general se acepta que cualquier sustancia química, desde que sea liposoluble, pues se puede eventualmente penetrar, alcanzando las capas profundas de la piel. Esto es verdad, por ejemplo, para ciertos tipos de hormonas y por eso existen, de hecho, parches de planificación o parches hormonales que liberan hormonas al cuerpo y algunas otras sustancias que de hecho ustedes van a utilizar cuando estén en la parte de facial. Tienen que recordar eso siempre, o sea, para que se garantice que una sustancia penetre, pues obviamente debe tener unas características químicas entre las que se cuenta que sea obviamente una sustancia liposoluble. Por oposición, cuando una sustancia es hidrosoluble, pues prácticamente la capacidad que tiene de penetración al cuerpo a través de la piel es mínima. Como les digo, esto va en funciones de unas capas de grasa que tiene la piel, que ya estudiaremos, pero que hace que el agua, por ejemplo, o sea, el agua normal o cualquier sustancia que se disuelva en agua, es decir, que sea hidrosoluble, pues prácticamente sea rechazada por la piel. Esto es una función muy importante porque es precisamente esa capacidad de rechazar el agua lo que evita que, por ejemplo, cuando uno, qué sé yo, se tire a una piscina o esté nadando en una piscina, pues que el agua no penetre al interior del cuerpo de manera indiscriminada, alterando el equilibrio del organismo, ¿sí? Esa capacidad que tiene la piel de rechazar el agua, pues garantiza que se mantenga un medio interno. Pero también tiene que ver esta capacidad de que la piel no permita fácilmente el paso del agua de afuera hacia adentro, con lo que mencionábamos ahorita de que el agua tampoco, o que la piel por lo menos retarda la evaporación.
O sea, como decíamos ahora, el agua pues tiende a evaporarse, pero es la piel precisamente por esa impermeabilidad que tiene al agua la que en cierta forma trata de retener el agua dentro del organismo para que se conserve. Entonces, resumiendo, la piel es una puerta de entrada al cuerpo humano, o sea, las sustancias químicas pueden entrar a través de la piel y seguir su recorrido y pasar al sistema circulatorio y literalmente viajar por todo el cuerpo, eso es claro. Pero para que una sustancia penetre fácilmente la barrera cutánea o la piel, tiene que tener ciertas características y entre ellas la característica química de ser una sustancia liposoluble, como la grasa, por ejemplo, o como un solvente orgánico. Entendiendo esto, pues es posible que ya muchas personas entiendan por qué, por ejemplo, muchas preparaciones cosméticas o muchas preparaciones farmacéuticas normalmente traen un principio activo que viene diluido o viene disuelto o viene incorporado a un aceite, por ejemplo, o a una grasa, que puede ser sebo animal o cualquier tipo de grasa. Esto se hace pues, precisamente para garantizar que lo que se está aplicando sobre la piel pues, alcance un buen nivel de penetración. Cosa muy distinta pasaría cuando, como decíamos hace un momento, pues yo aplico agua o algo que venga disuelto en agua. Pues tranquilamente lo que hace la piel es, digámoslo, rechazarlo porque se comporta como una barrera muy eficiente y muy efectiva contra lo que es hidrosoluble y contra el agua en general. Y así como la piel es una puerta de entrada al cuerpo humano, pues también podemos decir que es una puerta de salida. Es decir, la piel humana permite la excreción de sustancias, la salida de sustancias al cuerpo humano o del cuerpo humano, cosa que pasa pues, precisamente a través de la cobertura externa o en este caso del epitelio que tiene. El mecanismo es un poco más complejo que la absorción, como decíamos hace un momento, pues dependía mucho de la naturaleza química de la sustancia como tal. La excreción y la secreción de sustancias que se hace en la piel a partir de distintas glándulas, pues implica o es un poco más compleja porque pues, ya no es solo o ya no es exclusiva, digámoslo así, para sustancias que son hidrosolubles, aunque muchas sustancias hidrosolubles salen o se excretan o salen del cuerpo a través de la piel, mezcladas en el sudor, entre otras cosas, sino también que se extiende a otras sustancias. La piel, van a ver más adelantico, tiene entre sus glándulas, entre los órganos que están asociados a ella, pues glándulas que producen secreciones grasosas también. Pero sin enredar mucho el asunto, lo que podemos decir es que así como decíamos que la piel es una puerta de entrada, pues es muy importante entender que la piel también es una puerta de salida del cuerpo humano. O sea, el cuerpo puede liberar sustancias al exterior a través de las capas de la piel y sobre todo a través de las glándulas que están asociadas normalmente a este órgano. La quinta función que tiene la piel humana está relacionada con la capacidad de termorregulación que hace en el cuerpo humano. La piel es uno de los órganos por excelencia que se encarga de que la temperatura en el cuerpo humano tenga la menor cantidad de variaciones posible, es decir, de que se mantenga constante como tal. Y para entender de pronto la importancia que esto tiene, es muy importante hacer la aclaración de que los seres humanos, por definición, como mamíferos que somos animales homeotermos, es decir, que debemos mantener siempre la temperatura interna, la temperatura sobre todo en las cavidades donde están los órganos así fundamentales de la economía corporal, la temperatura debe estar estable siempre ahí, ¿sí? Y digamos lo que a pesar de que son varios los mecanismos que garantizan que se mantenga esa temperatura constante, la piel en ese proceso juega un papel fundamental. Si ustedes comparan estas imágenes, por ejemplo, las imágenes están representando, de hecho, lo que pasa en el cuerpo en situaciones de frío y de calor, y le están mostrando mediante un esquema de colores, pues cómo se comporta la piel con respecto a la temperatura del cuerpo. En esta escala que ustedes están viendo aquí, pues pueden ver la temperatura. Entre más cercana a este color, pues obviamente es mucho más cálida, y entre más cercana a este color, pues normalmente es mucho más fría. Ahora, si comparan esto en una situación, por ejemplo, de frío, en la que el cuerpo está perdiendo excesivamente calor porque afuera está haciendo mucho frío, miren cómo se comporta la piel. La piel prácticamente se enfría para, de cierta manera, tratar de mantener el calor siempre en las partes más profundas del cuerpo, donde es esencial que el corazón, que los pulmones, que los intestinos, que el hígado sigan funcionando a una temperatura constante.
Pero cuando esta persona, por ejemplo, se va para un ambiente caliente, excesivamente caliente, noten lo que pasa. Noten cómo el calor, el exceso de calor que está diseminado por todo el cuerpo, se lleva de hecho hasta la piel y la piel en general se mantiene mucho más fría que el interior del cuerpo. Eso garantiza que a partir de la piel se esté perdiendo constantemente calor. Por eso decimos que este órgano es uno de los órganos fundamentales, o es uno de los fundamentales en la termorregulación del cuerpo, en la capacidad que tiene el cuerpo humano de mantener la temperatura corporal estable, ¿sí? Para que los órganos sigan funcionando, independientemente de lo que esté pasando en el exterior, sea frío o sea calor. La piel es fundamental en esa función. Y podemos decir que la piel humana también tiene una función metabólica. Para ilustrar esto, pues tenemos la imagen que están viendo en pantalla. Es probable que muchas personas conozcan la importancia que tiene la vitamina D, D3 en este caso en el cuerpo humano. Es una vitamina fundamental para que en última instancia el esqueleto y los dientes puedan recibir el calcio y el fósforo que necesitan. Pues bien, esa vitamina D en el cuerpo humano viene usualmente de dos fuentes. La que uno se está comiendo normalmente, la que proviene con los alimentos que uno ingiere día a día, pero también la que el mismo cuerpo es capaz de fabricar en órganos importantísimos como la piel. Cuando la piel humana es expuesta al sol, aquí en el trópico, durante cortos periodos de tiempo, tiene la capacidad de transformar el colesterol que normalmente está presente en nuestro cuerpo en vitamina D. Esto se hace mediante una serie de reacciones químicas que pues, no vamos obviamente a mencionar aquí, pero que ilustran lo que estamos diciendo, y es que la piel es un órgano metabólico, un órgano que es capaz de sintetizar sustancias químicas, de fabricar distintas sustancias químicas que en última instancia van a ser útiles para el cuerpo, para otras cosas pues, que digamos, los escapan al alcance de lo que estamos discutiendo. Pero queda ejemplificado que la piel tiene la capacidad de químicamente aportarle mucho al cuerpo humano desde el punto de vista metabólico. De igual manera, podemos decir que la piel humana es un órgano inmunológico, por cuanto entre los componentes que estudiaremos en unos momentos, existen una gran cantidad de células inmunológicas o de leucocitos, células blancas. Células que en última instancia van a estar asociadas a la piel y que en cierta forma garantizan que haya defensa contra distintas agresiones del entorno. Hace unos instantes decíamos que la piel cuando estaba intacta, no como en esta imagen que se ve pues, claramente una solución de continuidad, una herida, cuando la piel estaba intacta, pues era una barrera muy eficiente que evitaba que los microbios entraran. Pero cuando esa barrera se ve alterada por un corte, una herida o lo que sea, pues es muy claro que los microbios que habitan aquí, que dijimos que eran cerca de 200.000 por centímetro cuadrado, pues entran a las capas profundas y podrían eventualmente llegar hasta el torrente circulatorio y diseminarse por el cuerpo. Si no fuera porque entre las capas de la piel existen precisamente células de defensa y otras moléculas y sustancias químicas que se encargan precisamente de bloquear, de destruir, de neutralizar este ataque bacteriano que pues, de otra forma sería muy, muy grave. Entonces decimos también que la piel tiene funciones inmunológicas por cuanto hace parte también, digámoslo así, de la defensa del cuerpo contra las agresiones, sobre todo cuando se abre la piel, cuando hay una herida, una quemadura, un corte o eventualmente una cirugía o cualquier tipo de traumatismo en la misma. Podemos decir también que la piel tiene una función sensorial o más bien que es un órgano sensorial por cuanto es capaz de informarle al cerebro eventualmente acerca de lo que está ocurriendo en una parte del cuerpo. Pues a título de ejemplo, en la imagen están mostrando una sesión de acupuntura en la que se inserta una aguja en una parte de la piel, pero es muy claro que el cerebro sabe qué está pasando en esa parte de la piel o en esa parte del cuerpo, pues sencillamente porque ella está llena de receptores nerviosos conectados a neuronas que en última instancia, como decíamos en el tema del sistema nervioso, le van a informar al cerebro qué está pasando en esa parte. Todo el sentido del tacto en el cuerpo humano está diseminado a través de la piel. Y es precisamente a través de este órgano que el cerebro puede captar estímulos del entorno, como por ejemplo el dolor, en este caso, o como la compresión o la deformidad que sufre un tejido, o eventualmente la temperatura que está en el exterior. Toda esa información es precisamente porque la piel está asociada a través de neuronas al cerebro, al sistema nervioso central, y le está informando constantemente de lo que está ocurriendo.
es el sentido del tacto tal y cual lo conocemos. Y finalmente, y no menos importante, una función que tiene la piel en el cuerpo humano es sin duda alguna la función cosmética, una función asociada pues precisamente a la estética. Esta función viene representada en estas dos imágenes que estamos viendo en la pantalla. Primero, pues el hecho de que la piel tenga una pigmentación determinada y una coloración determinada, si bien eso primariamente, como vamos a ver, obedece a un aspecto fisiológico, pues también sin duda alguna cumple una función cosmética, no en balde, pues muchas personas quieren eventualmente cambiar el tono de piel, precisamente siguiendo algún tipo de lineamiento estético o cosmético. También de igual manera, como se ve aquí, es posible entender que la piel también cumple la función de darle forma al cuerpo o eventualmente de cambiarle la forma al cuerpo. ¿Sí? Remanentes de piel en ciertas zonas del cuerpo pues, pueden hacer que cambie la morfología y que cambie eventualmente el aspecto que tiene una persona. Estas dos imágenes son ejemplo de lo que estamos diciendo, de que la piel eventualmente, más allá de las funciones de protección y todas las otras que mencionamos, que sin duda alguna son muy importantes, como espero haber dado a entender, pues estas también son importantes, porque no en balde, pues son hoy en día son bastante válidas. Mucha gente, de hecho, cambia el aspecto de su piel, cambia el aspecto de su cuerpo, simplemente recurriendo a modificaciones en las estructuras normales que están asociadas de la piel. Por eso decimos que también tiene una función cosmética. A continuación, y ya habiendo establecido las funciones que tiene el sistema tegumentario y la piel en relación pues con el organismo o con el cuerpo humano, vamos a proceder a estudiar ya en detalle la composición histológica de la piel, es decir, vamos a hablar de ya propiamente los tejidos que forman la piel humana y pues obviamente las distintas células o los grupos celulares que vamos a encontrar en cada uno de estos tejidos. Para hacer eso vamos a utilizar imágenes como la que se está viendo en la pantalla, en la que se esquematiza un corte de piel. Sí, esto sería muy similar a lo que podríamos apreciar cuando se toma una biopsia de piel en cualquier parte del cuerpo para poder establecer cuáles son los componentes que vamos a estudiar. No lo vamos a hacer inicialmente sobre un corte real al microscopio, sino que lo vamos a hacer sobre un esquema, tal cual como se ve aquí, que pues desde el punto de vista didáctico es mucho más fácil de comprender y nos aporta más información. Ya luego de que hayamos visto pues las partes que queremos estudiar en el esquema, pues sí iremos entonces a ver cortes microscópicos para comparar con lo que vamos viendo o con lo que estamos estudiando en ese determinado momento. Y el primer concepto que vamos a tener en cuenta con respecto a la composición histológica o los tejidos de la piel es que la piel humana, independientemente de donde tomemos la muestra o donde veamos los componentes, va a estar formada por tres capas de tejido horizontales que están puestas siempre la una hacia encima de la otra. ¿Sí? Las tres capas normales que tiene la piel humana se conocen con los nombres de epidermis, a la que es más externa o a la que es más superficial en este caso, hipodermis, que correspondería a la capa profunda, que se ve aquí como un tejido graso, y una capa intermedia que vamos a llamar dermis, o también que se conoce con el nombre de corion, aunque realmente la palabra corion hace referencia solo a una parte, pero ya volveremos sobre eso. Entonces la piel humana va a tener tres capas horizontales, una puesta encima de la otra, distribuidas a todo lo largo del cuerpo. Epidermis, dermis e hipodermis, o como aparece aquí en este texto, capa subcutánea. Las tres capas están en todo el cuerpo, independiente de la zona donde estemos. Pero me parece importante aclarar que, pues, si bien las tres capas son constantes, el grosor de las distintas capas varía dependiendo de la zona del organismo o la parte de la piel que se esté estudiando en determinado momento. Es decir, las tres capas están, pero la representación proporcional que tiene cada una de las capas es variable. De esta manera vamos a encontrar zonas, por ejemplo, donde la epidermis particularmente es muy gruesa, caso en el cual inclusive a esa zona se hace referencia como zonas de piel gruesa en el cuerpo, y en las que como ejemplos podríamos decir que están las manos, las palmas de las manos y las plantas de los pies, que son típicamente zonas de prensión o zonas de agarre.
Y vamos a encontrar zonas, por ejemplo, donde la misma epidermis, la primera capa, va a ser muy delgada, como por ejemplo en la piel que recubre los párpados. Pues de hecho, tradicionalmente en los textos se acepta ese concepto que acabamos de decir, es decir, se considera que la piel que está sobre las zonas de prensión normalmente es piel gruesa, mientras que el otro extremo es la piel delgada que está en los párpados. El resto de las zonas del cuerpo, entiéndanse el rostro, los genitales, el tronco, las extremidades, etcétera, pues va a estar contenido entre esos dos extremos, entre, digámoslo, el punto donde la piel es más gruesa, o donde por lo menos esta primera capa, la epidermis, es mucho más gruesa, y el punto donde es más delgada, ¿sí? ¿De qué depende que sea gruesa o delgada? Pues de la zona realmente y de a qué tanta fricción esté sometida la zona en un momento determinado, a qué tanto rozamiento o fricción. Una zona de piel gruesa, perdón, una zona de piel delgada en cualquier momento puede engrosar sus contenidos, o particularmente la epidermis, si, por ejemplo, es sometida a una maceración o a un rozamiento excesivo. La zona simplemente, como respuesta a ese estímulo, se va engrosando. Entonces, el concepto inicial es que las tres capas están en todo el cuerpo, pero la proporción de las tres capas es diferente. Con respecto a la epidermis particularmente, decimos entonces que hay zonas donde la epidermis es muy gruesa, caso en el que hablamos de piel gruesa, como las zonas prensiles, las zonas de prensión, palmas, plantas de los pies, o sea, zonas de agarre, y piel muy delgada como la de los párpados, ¿sí? Ahora, también es verdad que las otras capas varían en proporción dependiendo de dónde estemos. Ya pues obviamente aquí en este segundo contexto, pues uno no habla de piel gruesa y piel delgada, pero sí es cierto, por ejemplo, que en ciertas zonas como el abdomen, ¿sí? O como en las regiones glúteas, o como en la zona de los muslos, o cerca a la zona mamaria, por ejemplo, en el caso de las mujeres, esta tercera capa, la hipodermis o la capa subcutánea, tiene una mayor representación que en otras zonas como, por ejemplo, nuevamente los párpados, o zonas, por ejemplo, como la piel del rostro. ¿Sí? En esencia, lo que se debe entender es que las tres capas están, pero la proporción varía. ¿Sí? Con puntos extremos, como las palmas, las plantas y los párpados, pero con, en general, grosores o proporciones intermedias dependiendo de la zona donde estemos. Con el ánimo de que se familiaricen con los esquemas que vamos a usar para el estudio de estas capas de la piel, pues voy a continuación a mostrarle una serie de imágenes que están también en el documento que seguimos como guía, el que les escribí para este tema, y en el que vamos a ver distintas imágenes con variaciones, pues obviamente dependiendo de la persona que dibuja el esquema, sobre la epidermis. Todo con el ánimo, como les digo, de que se familiaricen o de que nos familiaricemos con el aspecto que va a tener para poder entrar en el detalle acerca de la composición. Entonces, una de las imágenes que vamos a usar es esta, en la que característicamente se puede ver la epidermis, ya nos centramos en esta primera capa, pero también utilizaremos imágenes como esta, en la que, siendo también una representación esquemática de la piel humana, de las tres capas de la piel humana, vamos en cierto momento a entrar en detalle sobre esta capa en particular, que es la epidermis. Noten la diferencia en las dos imágenes. Aquí pues podemos ver que si bien también están representando las capas de la piel, en este caso la epidermis, pues el aspecto del esquema, el dibujo, pues es un poco distinto, pero hace referencia a la misma capa que vamos a estudiar. O imágenes como esta, que ya es propiamente una imagen de un corte histológico al microscopio, en el que se puede apreciar toda la epidermis, que es todo lo que estoy señalando con el puntero. ¿Sí? Es toda esta capa que estoy mostrando aquí. Vamos a entrar pues en detalles como les digo, con distintas imágenes, pero esta, por ejemplo, es una que también vamos a usar para ya apreciar las distintas características de las células cuando hablemos o entremos en detalle en cada una de ellas. Este es un corte microscópico, ya con tinción, ya no es propiamente un esquema o un dibujo. O imágenes como esta con mucho grado de detalle, en el que comparativamente vemos la epidermis de dos formas. Aquí en este lado, pues en forma de esquema, de dibujo, y en la imagen que está a la derecha, pues la vemos en el corte microscópico solamente. Listo, recuerden pues que vamos a hablar es de la epidermis, pero vamos a centrar en el detalle de la epidermis. Y de hecho nos vamos a quedar en esta misma imagen, la última que mostramos, para ya decir entonces que cuando nosotros hablamos de la epidermis, que bien ahorita pues apuntamos que era un tejido epitelial, hay que decir que en cuanto al tipo de epitelio que es,
a la clase de epitelio que es, vamos a hablar o estamos hablando de un epitelio que por definición es, primero que todo, estratificado, como se puede ver por las distintas capas o las distintas filas de células que lo componen, ¿sí? Estoy hablando de todo esto. Un epitelio que es mayormente plano, ¿sí? O que por características es plano, y que tiene una característica importante y es que es queratinizado, que eso es una palabra de pronto que para muchas personas puede sonar un poco rara, puede ser nueva. Lo de epitelio estratificado y plano, pues creo que ya quedó suficientemente claro cuando estudiamos el tema de tejidos primarios, una lección anterior. Pero de pronto lo que puede ser nuevo es el concepto de queratinizado. La razón por la que este epitelio, el de la epidermis, se considera un epitelio queratinizado es porque estas células de la parte superior aquí, o lo que es lo mismo decir, las células más superficiales, tienen una característica y es que están llenas de una proteína estructural que se conoce con el nombre de queratina, ¿sí? Eso es lo que le da la característica y de hecho es de los pocos epitelios que tiene esa característica en el cuerpo humano. Entonces, cuando nosotros clasificamos a la epidermis, hablando pues desde el punto de vista histológico, siempre vamos a mencionar esas tres características. La de que es un epitelio, que es muy obvio, ¿sí? Pero que es un epitelio estratificado o compuesto, como habíamos dicho alguna vez, plano y queratinizado, asumiendo o aludiendo al hecho de que en las últimas capas hay queratina o está esa proteína estructural. A estos epitelios queratinizados en el cuerpo humano también en algunos textos o algunas personas se las pueden mencionar a ustedes con el nombre de epitelio escamoso. Y eso tiene también una razón de ser que discutiremos ya cuando hablemos propiamente de estas capas superficiales. Pero por ahora digamos que en cuanto a la clasificación estaremos hablando de un epitelio estratificado, plano y queratinizado. Y asumimos pues entonces, o asumo, que quedan claros o que ya tienen claridad sobre los conceptos que significan cada una de estas palabras. Este epitelio, la epidermis, como todo tejido, pues va a estar compuesto por células, ¿sí? Y aunque en las imágenes a primeras luces, cuando uno mira pues un esquema de la epidermis se puede confundir un poco, realmente es sencillo si tomamos en cuenta que dentro de la epidermis humana nosotros vamos a encontrar cuatro clases de células o cuatro tipos o poblaciones celulares. Las cuatro poblaciones celulares o los cuatro tipos de células que tiene la epidermis van a corresponder inicialmente a las que llamaremos queratinocitos o células productoras de queratina, a los melanocitos o células productoras de melanina, a los histiocitos o células de Langerhans, ¿sí? Que serán células principalmente inmunológicas, y a una célula muy particular que tiene la epidermis que llamaremos célula de Merkel. Vamos a coger cada una de estas poblaciones celulares y vamos a desglosarla un poco para entender cuál es la función que cumplen y cuál es la relevancia que tienen dentro de toda la composición del epitelio. Recuerden que estamos hablando de células epiteliales y pese a que en las imágenes van a ver una gran cantidad de células que pueden parecer eventualmente confusas, la idea es que al finalizar esta presentación sobre la epidermis, pues se tenga claridad acerca de cómo reconocer los queratinocitos, cómo los melanocitos y cómo las otras dos poblaciones celulares que siempre van a estar presentes en nuestra piel, en nuestra epidermis. Y la primera población celular que estudiaremos entonces corresponderá en la epidermis a las células que denominaremos o que llamamos ya queratinocitos. Dijimos que eran las células que característicamente pues, producían queratina. De ahí deriva precisamente el nombre que tienen, queratinocitos, ¿sí? Pero hay que entender o digámoslo, hay que tener en cuenta varias características o varias consideraciones con respecto a estas células. Por ejemplo, la primera de ellas es que además del hecho de que es la célula que se encarga de la producción de queratina en el epitelio, es la célula de hecho más abundante que tiene la epidermis. De todas las células que podemos encontrar en la epidermis humana, los queratinocitos representan aproximadamente el 90% de todo o de todas las células que componen el epitelio. Esto, dicho de otra manera, significa que es una de las células principales desde el punto de vista estructural. Es la más abundante, de hecho, de la epidermis como tal. ¿Sí? Esa es una característica que debe tenerse siempre presente cuando las vamos a ver. La tercera característica es que, pese a que son muchas células, es
fácil y es necesario entender que están organizadas en capas. De hecho, la disposición en capas, que también llamamos estratos, que tienen estas células, los queratinocitos, es precisamente la que se encarga de darle esa característica al epitelio de ser un epitelio estratificado o compuesto, ¿sí? Son realmente los queratinocitos los que están puestos en capas y normalmente se acepta que van a estar dispuestos en 5 capas, aunque en algunas zonas de la piel podríamos identificar claramente solo 4. Pero en términos académicos o en términos, digámoslo, pedagógicos, rigurosos, tenemos que entender que siempre se consideran 5 capas. Repito nuevamente, los queratinocitos, que son la primera población celular importante que tiene la epidermis humana, van a ser, primero que todo, las células que se encargan de la producción de queratina. Segundo, van a ser las células más abundantes del epitelio, con porcentajes incluso cercanos al 90 o incluso hasta más del 90% de todas las células. Tercero, que pese a que son muchos, están organizados o dispuestos en distintas capas, 5 capas para ser más precisos. Vamos entonces a hablar un poco más de cada una de las capas y aprenderemos a reconocerlas y a distinguirlas. Vamos en esta imagen a tratar de reconocer las 4 poblaciones celulares que vimos hace un momento. ¿Sí? Están metidas aquí, en este detalle. Es muy claro que cuando uno ve una imagen de conjunto como esta, por ejemplo, en donde no hay diferenciaciones en la tinción, en la coloración de las células, pues uno puede inicialmente confundirse acerca de cuál es cuál. Pero cuando venimos al esquema y volvemos sobre imágenes al microscopio nuevamente para distinguirlas también, aquí es mucho más sencillo. Aquí vemos una gran cantidad de células, ¿sí? Todas dispuestas de distinta manera, pero digamos lo que a pesar de que están refundidas ahí, es posible distinguir las 4 poblaciones celulares, incluso si no estuviesen los nombres. Primero vamos a decir que en esta imagen de la epidermis, la mayoría de las células que estoy señalando con el puntero, es decir, la mayoría de las que componen el epitelio, van a ser queratinocitos. Estoy hablando de todas estas células que estoy señalando o rayando indiscriminadamente. Todas estas básicamente son queratinocitos. Pero también en esta misma imagen podemos ver, por ejemplo, la célula de Langerhans o el histiocito de Langerhans, que si bien no hemos dado ningún detalle sobre ella, pues a primeras luces se ve diferente de las otras. Sí, es claramente distinta en el aspecto que tiene. También en esta imagen podemos ver, por ejemplo, la célula melanocítica o melanocito, que nuevamente, si no existiera el nombre, también seríamos capaces de distinguirla por unas características que le son muy, muy propias. Y podríamos inclusive distinguir a la célula de Merkel o al mecanorreceptor de Merkel también por ciertas características que mencionaremos en un momento. La cuestión es que en un esquema o en una imagen como esta, por ejemplo, en donde todas están mezcladas entre todas, pues aún así es fácil, más o menos con lo que vamos a ver a continuación, distinguirlas, o sea, tratar de discernir cuál es cuál, dependiendo de las características que tiene cada una de ellas. Por ejemplo, en este corte esquemático de la piel, donde se ven las 3 capas, pues es posible, de hecho, ver en la epidermis que el dibujante en este caso solamente marcó un tipo de células o solamente dibujó unas células, ¿sí? Vamos a utilizar para reconocer precisamente los queratinocitos, que son las células de las cuales estamos hablando, esta misma imagen, pero vamos a hacer un acercamiento solo a la epidermis, de manera que se pueda ver con más detalle, como en esta imagen, en donde claramente acercamos la epidermis y vemos entonces que realmente lo que nos muestra el dibujante en todas estas células que está marcando aquí o que aparecen dibujadas de arriba o de este punto hacia arriba, son básicamente queratinocitos. Aquí en esta imagen de la epidermis solamente estamos viendo queratinocitos, la primera población celular de la que estamos hablando. Y la imagen es útil por varias razones. La primera de ellas es precisamente que nos está mostrando la distribución en capas o la distribución en estratos que normalmente se asocia con estas células. Vamos a decir entonces, ya habíamos dicho que eran 5 capas, pero vamos a volver a recalcar nuevamente que son 5, que a veces de pronto no es posible ver las 5 dependiendo de la zona de piel en donde estemos, pero que normalmente se reconocen 5 capas de queratinocitos. Las 5 capas de queratinocitos recibirán los nombres que estamos viendo en la pantalla. De abajo hacia arriba, es decir, de la profundidad hacia la superficie, van a ser las capas basal o estrato basal. Recuerden que el término capa y estrato es similar para lo que estamos ilustrando,
¿sí? El estrato basal, también llamado germinal, el primero, el estrato espinoso, el granuloso o granular, el hialino, también llamado estrato lúcido, y el estrato córneo o capa córnea, también llamada capa escamosa. Listo, entonces nuevamente, recuerden que los queratinocitos están puestos en 5 capas, 5 estratos, que de la profundidad a la superficie van a ser siempre en ese mismo orden. Basal, espinoso, granular o granuloso, hialino o lúcido y estrato córneo o capa córnea. Por ejemplo, en esta imagen podemos apreciar lo mismo, la epidermis, ¿sí? Y vemos las capas de queratinocitos que aparecen señaladas y aparecen marcadas con sus respectivos nombres. En esta imagen, por ejemplo, como se puede ver, solamente se están marcando 4 capas por lo que les contaba yo ahora, y es que normalmente, dependiendo de la zona de piel, hay una capa, particularmente la lúcida, la hialina, que no siempre es fácil verla, aunque ahí uno podría más o menos decir dónde está o atreverse o aventurarse a decir dónde está. Pues lo que sí es muy claro es que se ven 4 capas. Pero entonces, a lo que quiero llegar es que así como se ven en el esquema de la imagen anterior, aquí también es posible distinguir las diferentes capas de queratinocitos. Vemos, por ejemplo, la capa germinal, aquí la llaman germinativa, pero es exactamente lo mismo. Vemos la capa espinosa, la granulosa y la córnea o la capa escamosa o queratinizada. Y ahora sí vamos a coger entonces cada una de ellas y hablemos de lo que tiene en características o cuáles son las características más bien de cada una de estas capas de queratinocitos. La primera capa de queratinocitos que llamamos nosotros estrato basal o capa germinal corresponderá, como se puede apreciar en las dos imágenes comparativas, a la primera capa de queratinocitos. Es solo la primera fila de células. De hecho, esa es la característica que dicen todos los libros. Los queratinocitos basales o los queratinocitos germinales, como también se llaman, corresponden únicamente a la primera fila de células que se ubica sobre la epidermis. Esto tiene varias implicaciones desde el punto de vista estructural. La primera de ellas es que si nosotros decimos que es la primera fila de células, como se aprecia muy claramente en la imagen, van a ser estas células las que se van a descargar sobre la respectiva membrana basal del epitelio. Ya en un tema anterior, en el de tejidos primarios, particularmente habíamos hablado de la importancia que tiene la membrana basal, esta estructura conectiva que sostiene las células en la integridad del epitelio. Pues bien, aquí lo que decimos es que solo los queratinocitos basales o germinales son los que van a estar descargados o puestos sobre la membrana basal del epidermis, del epitelio en este caso. De hecho, en este punto, la membrana basal que corresponde al epidermis recibe un nombre muy característico que describe precisamente la posición y la función que cumple. A la membrana basal de la epidermis normalmente se le conoce con el nombre de unión dermoepidérmica, porque como el mismo nombre está sugiriendo, es el límite entre la epidermis y la dermis, que es la capa que está exactamente debajo. Entonces, volviendo nuevamente a los queratinocitos basales o germinales, pues entonces tenemos claro que será la primera fila y que serán los que están puestos sobre la membrana basal. Adicional a lo anterior, hay que decir que estos queratinocitos basales en la base, es decir, en el punto en donde van a estar unidos a la membrana basal, tendrán las respectivas uniones que alguna vez mencionamos cuando estábamos en el tema de tejidos epiteliales, los hemidesmosomas. Recordarán que los hemidesmosomas son simplemente uniones de citoesqueleto que le permiten a una célula epiteliar anclarse a la respectiva membrana basal. Para todos los queratinocitos basales esto es constante. Todos tienen que tener eventualmente puntos de anclaje o puntos de unión a la membrana basal del epitelio. Es decir, todos tienen hemidesmosomas. De igual manera, estas células, al ser células epiteliales, pues también obviamente van a tener desmosomas o uniones intercelulares. Hay que decir que los desmosomas en el epitelio, en la epidermis, pues no van a ser característicos o exclusivos, más bien de los queratinocitos basales, sino que los vamos a encontrar a lo largo de todo el epitelio, porque al final de cuentas todas son células epiteliales, ¿sí? Pero sí es muy claro que además de los desmosomas o las uniones intercelulares, lo característico de esta parte basal, de estos queratinocitos basales,
Es que son solo ellos los que tendrán los respectivos anclajes o los hemidesmosomas hacia la membrana basal. Adicional a eso, nosotros podemos decir que en este punto los queratinocitos, pese a que en la epidermis normalmente el epitelio se clasifica como un epitelio plano, aquí es muy llamativo que los queratinocitos del estrato basal no tienen un aspecto plano. De hecho, las células basales o los queratinocitos basales característicamente son células cúbicas o a veces incluso discretamente cilíndricas, es decir, un poco alargadas, pero nunca la célula plana, la célula completamente aplanada que vamos a encontrar en las capas más superiores o en las capas más superficiales. Aquí por característica o como cosa muy propia de esa capa basal, es que las células tienen siempre citoplasmas de aspecto regular, como decíamos, cúbico, como se puede apreciar en esta imagen, o discretamente cilíndrico, como se ve, por ejemplo, en esta imagen o en esta célula que estoy señalando ahí. ¿Te recuerden? Son básicamente, es la primera fila de queratinocitos que tiene la epidermis. Es una capa que está puesta sobre la membrana basal o que está puesta o asentada sobre la membrana basal con los respectivos hemidesmosomas que tiene entre sí uniones llamadas desmosomas, que no van a ser exclusivos de ellos, pero que van a estar también arriba, aunque los hemidesmosomas sean característicos, y tienen siempre unos citoplasmas que son de aspecto cúbico o cilíndrico. Adicional a eso, es muy importante recalcar que en este punto las células epidérmicas, o en este caso los queratinocitos epidérmicos, los basales, manejan un alto grado de inmadurez. Es decir, los queratinocitos basales son células muy inmaduras. Cuando yo digo que son inmaduras, a lo que estoy haciendo referencia es que son células que realmente no se han especializado todavía en ninguna función. Es claro que estas células son las que van a producir la queratina, como decíamos ahora en la parte introductoria de esta composición histológica. Pero en este punto la célula no produce queratina. En este punto la célula simplemente es una célula que no se ha convertido en nada, que todavía no se ha definido en qué se va a convertir, digámoslo así, y eso conlleva siempre al hecho de que es una célula que está en constante reproducción. Dicho de otra manera, los queratinocitos basales son células inmaduras que están siempre en constante proceso de mitosis, o lo que es lo mismo decir, en constante proceso de multiplicación o de reproducción. Eso que estoy diciendo se puede evidenciar, por ejemplo, en esta parte, en estos dos queratinocitos que, como el dibujo claramente marca, se están dividiendo, se están multiplicando, o en este punto, en donde está ocurriendo precisamente, para quienes recuerdan, el proceso de mitosis. No vamos a detenernos a hablar de mitosis porque pues ya se nos sale del contexto, pero sí es muy claro que es la multiplicación celular. Aquí los queratinocitos basales, es muy importante recordar, siempre están constantemente produciendo células, reproduciendo células o multiplicándose. Todas las células que nacen a partir de este estrato o de esta capa, pues simplemente lo que van a hacer es, como muestra esta imagen, irse para arriba o engrosar este paquete o este grupo de células que enseguidita ya hablaremos de ellas. Por ahora, repasemos nuevamente. La primera capa de queratinocitos que tiene la epidermis es la capa basal, o también llamado estrato germinal. ¿Listo? De hecho, el término germinal pues habla precisamente de esa característica de que están permanentemente en reproducción. Es la primera fila, es la que está puesta sobre la membrana basal o unión dermoepidérmica con las funciones que normalmente tiene una membrana basal, que ustedes recordarán por el tema de tejidos primarios. Son unas células que tienen unos citoplasmas regulares que son o de aspecto cúbico, cuadraditas, o de aspecto cilíndrico, y que van a estar unidas entre sí a través de desmosomas y serán las únicas que tienen los respectivos anclajes a la membrana basal, que son los hemidesmosomas. Adicional a eso, son células que manejan un alto grado de inmadurez, por lo que siempre van a estar multiplicándose y siempre van a estar reproduciéndose. Eso es una característica, de hecho, de todas las células que son inmaduras en el cuerpo humano. Siempre están produciendo células, multiplicándose, reproduciéndose aceleradamente. En este caso, es muy importante recordar esto porque esto significa, dicho de otra manera, que este es uno de los puntos de regeneración de los queratinocitos. Ellos están naciendo en esta capa y simplemente las células nuevas que se van produciendo pues pasan a engrosar las capas que están encima de ellos. Básicamente esas son las características principales de los queratinocitos basales.
La segunda capa de queratinocitos que tiene la epidermis, habíamos dicho ahora que era la capa espinosa o el estrato espinoso. Aquí estaríamos hablando de estas células que está señalando la flecha en este corte al microscopio, o en este caso, pues de este grupo celular que se aprecia muy claramente aquí. Hay una ventaja, esta imagen tiene una ventaja importante y es que diferencia muy bien las capas, aunque como decíamos ahora, es fácil realmente identificarlas en cualquier corte, independientemente de que no aparezcan con ese grado de detalle que está aquí. ¿Qué vamos a decir de los queratinocitos espinosos? De los siguientes. Lo primero es que va a corresponder a la capa que se encuentra exactamente encima de los queratinocitos basales que mencionábamos hace un momento, ¿sí? Pero que a diferencia de la capa basal, no va a estar compuesta por una única fila de células, sino por varias. ¿Sí? Aquí en esta imagen se puede ver claramente cómo estamos hablando de varias capas, de varios estratos o de varias filas horizontales de células. Normalmente se considera que son entre 5 y 10, dependiendo, como habíamos apuntado hace unos instantes, de si la zona en donde estamos pues está ubicada en un área de piel gruesa o en un área de piel delgada, ¿sí? Pero la idea es que siempre son varias filas, ya no una única fila. ¿Qué características importantes tienen estas células? La primera de ellas es que muchas de esas células nacieron aquí en el estrato basal, en la capa basal, como decíamos hace un momento. Son simplemente hijas, por así decirlo, de las células que están en el estrato basal multiplicándose permanentemente, ¿sí? Pero la cuestión es que estas células hacen una cosa muy particular, y es que en las partes bajas de la misma capa espinosa van a ser siempre mucho más inmaduras que en la parte alta. Es decir, en las zonas altas del estrato espinoso yo voy a encontrar células que alguna vez estuvieron aquí, pero que ya tienen un grado mayor de madurez. Y eso es importante resaltarlo y lo veremos en un esquema un poco diferente que a este. Por ahora simplemente digamos que yo puedo diferenciar dos zonas claramente de queratinocitos espinosos. Una parte baja compuesta de células mayormente inmaduras y una parte más alta de células que ya tienen cierto grado de maduración. La implicación que esto tiene, pues está relacionada con lo que decíamos hace un momento con respecto a la parte basal. Y es que entre más inmadura es una célula, pues normalmente más se multiplica o más se reproduce. Es decir, lo que estamos diciendo aquí simplemente es que en la parte baja del estrato espinoso, normalmente las células también van a hacer procesos de reproducción o procesos de mitosis o procesos de multiplicación. La conclusión lógica que uno saca de esto es que la epidermis en general, las células epidérmicas, se regeneran es a partir de la capa basal y a partir de la parte baja del estrato espinoso, toda esta zona que estoy señalando aquí. En la parte alta, es decir, cuando estas células se reproducen y comienzan a empujar a las nuevas células hacia arriba, en la medida en que las células van subiendo, van cambiando. En las partes altas del estrato espinoso, de hecho, ya no ocurren grandes cantidades de mitosis o las células no se multiplican tanto, porque en la medida en que empiezan a ser empujadas hacia arriba, por las que van naciendo nuevas, las células van madurando. Por eso es que normalmente desde esta zona del estrato espinoso hacia arriba, característicamente en la epidermis, no vamos a encontrar puntos donde las células se estén multiplicando o donde se estén renovando o regenerando. Vuelvo a decir nuevamente, los puntos de regeneración serán la parte basal, la capa basal, y la parte baja del estrato espinoso. En esta imagen podemos ilustrar más fácilmente lo que estamos diciendo. Aquí podemos distinguir dónde está el estrato basal. Recordarán que es la primera fila, únicamente la primera fila. Y vemos nuevamente el estrato espinoso, este grupo de células que estoy señalando de manera aleatoria. La cuestión es que aquí en esta imagen sí se puede apreciar muy claramente el proceso de maduración o de diferenciación que van sufriendo estas células. Como decíamos, en la parte baja del estrato espinoso, aquí, este grupo celular, esta zona, aquí las células simplemente están multiplicándose. Son células que nacieron aquí que simplemente están multiplicándose. Pero llamo la atención es sobre lo que pasa cuando la misma célula espinosa comienza a subir, comienza a ser empujada hacia arriba. Si apreciamos con detalle, lo que se va a ver es que la célula cambia, va cambiando paulatinamente.
Por ejemplo, una cosa que se aprecia, o un cambio que se aprecia muy fácilmente, es lo que pasa con la forma de los citoplasmas. Se notará que en esta parte baja del epitelio los citoplasmas son mucho más voluminosos, ¿cómo decirlo?, más redondos, ¿sí? Mientras que en la medida en que vamos subiendo, los epitelios se van aplanando, o más bien las células del estrato espinoso se van aplanando, los citoplasmas se van aplanando, ¿sí? De hecho, en esta imagen donde las células parecen como pequeños ojos, ese fenómeno se debe precisamente al hecho de que los citoplasmas comienzan a estirarse, a alargarse y la célula comienza a aplanarse. Eso es precisamente un reflejo de lo que estábamos diciendo. La célula comienza un proceso de maduración en el que ya simplemente no se multiplica, de hecho ya no se multiplica, sino que comienza a madurar, a convertirse en una célula madura que finalmente hará la función que debe cumplir, que en este caso es producir queratina. De igual manera, es posible ver algunos otros cambios en el aspecto y en la forma en que estas células van cambiando, ¿no? Por ejemplo, es importante mencionar que en esta parte alta del estrato espinoso las células tienen un citoplasma que característicamente es poliédrico, es decir, es irregular con varios lados. Y eso las diferencia muy claramente de, por ejemplo, las células basales, en donde ahorita, hace unos instantes decíamos que eran regulares, que eran cúbicas o discretamente cilíndricas. Aquí no. Aquí las células, en la medida en que van siendo en la parte baja, pues todavía son voluminosas, con cierto grado de regularidad en el epitelio. Pero en la medida en que la célula va subiendo, ese proceso de agrandamiento, de alargamiento del citoplasma hace que típicamente la célula vaya haciendo estos cambios en el citoplasma que le dan precisamente estas puntas, que es lo que nombra a la capa. Él se llama estrato, o estas células más bien se llaman estrato espinoso o células espinosas, precisamente por estas pequeñas aristas o puntas que van marcándose en el citoplasma. La cuestión es que en la medida en que vamos subiendo, como ya dijimos, el citoplasma comienza cada vez a aplanarse más. Y uno podría decir que en la medida en que más se va aplanando y más va cambiando, pues simplemente la célula ya está madurando, está produciendo, o por lo menos va a empezar a hacer lo que normalmente debe hacer en el epitelio, ¿sí? La otra cuestión importante a decir aquí es que estas células, por ejemplo, en este punto alto del estrato espinoso, van a producir y van a secretar hacia el exterior de cada una sustancia que va a ayudar a mantenerlas unidas y a rellenar los espacios. Esto que el dibujante pinta como unas pequeñas rayas entre células se conoce normalmente con el nombre de sustancia cementante. Una sustancia que, como el mismo nombre está indicando, pues lo que hace es ayudar a unir las células y a mantenerlas, digámoslo, en bloque, por así decirlo. Es importante recalcar también que estas células, al igual que estas y al igual que estas, tienen también uniones intercelulares, es decir, tienen desmosomas que las van a unir. Pero adicional a los desmosomas, la misma célula, como decíamos hace un momento, produce una sustancia conectiva que se encargará simplemente de rellenar los espacios para, en cierta forma, darle una especie de impermeabilidad o de barrera al epitelio para que las cosas que están desde afuera pues no penetren fácilmente hasta las zonas más bajas de la dermis incluso. Entonces queda claro, este es el estrato espinoso y las características principales son las que acabamos de explicar. Si las fuésemos a resumir, podríamos decir entonces que vamos a hablar de una capa que está sobre el estrato basal, sobre los queratinocitos basales, pero que va a estar formada ya no por una fila de células, sino por varias filas de 5 a 10 en las que es posible apreciar cambios en el aspecto de las células. Vemos una parte baja en donde las células son inmaduras y se están reproduciendo permanentemente, están haciendo mitosis constantemente como uno de los puntos de regeneración de queratinocitos, y una parte más alta en donde vemos que la célula comienza a madurar. Ese proceso de maduración se evidencia, como dijimos, por el cambio en el citoplasma. Van teniendo citoplasmas poliédricos, irregulares, con puntas, ¿sí? Se evidencia porque cada vez se van haciendo más aplanadas o más planas, y se evidencia porque producen esta sustancia cementante que ayuda a rellenar los espacios que hay entre ellas. La cuestión y una cosa importante a recalcar aquí con respecto a estas células o a los queratinocitos en general es que de este punto del estrato espinoso hacia arriba, realmente lo que vamos a ver es un proceso gradual de maduración. Eso no ocurría en las partes bajas. En las partes bajas era muy claro, pues se podía diferenciar muy fácilmente dónde estaba el estrato basal
y donde empezaba o estaba el estrato espinoso. Pero desde la parte alta del estrato espinoso hacia arriba, lo que vamos a ver es que simplemente las mismas células que en algún momento nacieron aquí o acá, que estuvieron en esta parte baja del epitelio, en la medida nuevamente en que son empujadas hacia arriba, cada vez van cambiando más, van madurando más. Es decir, las capas de queratinocitos que están hacia arriba en la epidermis no serán otra cosa que simplemente transiciones o graduaciones o maduraciones adicionales que van sufriendo las células del estrato espinoso. Es esta misma célula la que simplemente en la medida en que se empuja hacia arriba va cambiando e irá produciendo nuevas sustancias químicas y terminará finalmente, como se podrán imaginar, en esta parte externa, finalmente desprendiéndose. Ya volveremos sobre eso. Pero la cuestión sobre lo que quiero llamar la atención nuevamente, lo repito, qué pena, es que estas células serán siempre las mismas. Es decir, desde este punto en donde empiezan a ser empujadas hacia arriba y maduran, la célula simplemente va a ir transformándose gradualmente en algo distinto en la medida en que continúe su viaje hacia la superficie de la piel. El siguiente estrato de queratinocitos, después de haber hablado del espinoso, va a corresponder al estrato granular o la capa granulosa, ¿sí? Lo primero que tenemos que decir de esta capa granulosa es que, como habíamos apuntado hace un instante, no es necesariamente una capa independiente de la espinosa. Recuerden que habíamos dicho que simplemente que estas células granulares son simplemente una transición de estas células. Son, digámoslo, la continuación del proceso de maduración que estaban sufriendo los queratinocitos espinosos. Eso se puede apreciar muy claramente. En esta imagen sí se analiza con detalle lo que está ocurriendo con los dibujos, o sea, la forma en que el dibujante, digámoslo así, pues grafica las cosas. Por ejemplo, en esta imagen se puede apreciar cómo eventualmente esta célula espinosa que estoy señalando acá con el puntero, permítanme, en esta célula espinosa que estoy señalando aquí se puede apreciar cómo eventualmente de un momento a otro la misma célula espinosa, que aquí en este punto puede ser espinosa, en la misma altura, simplemente comienza a llenarse en el citoplasma de unos puntos negros o de un material, que es lo que le da precisamente el nombre. Ya hablaremos un poco de qué es eso. Pero sobre lo que quiero hacer énfasis es el hecho de que simplemente es esta célula que va madurando, que va simplemente transformándose en las células que están arriba. Entonces, no son capas independientes, sino que la una simplemente es la continuación o la transición de la otra. Ahora, ¿por qué hablamos de una capa granular, por ejemplo, tratando como en cierta forma de diferenciarla de la capa espinosa? Porque si yo la veo en perspectiva, como en esta, así, en esta proyección en donde se ve desde lejos, pues es muy fácil distinguir dónde está la capa granular y dónde está la capa espinosa. Pero nuevamente no se debe olvidar que simplemente la una es transición o producto de la otra, es la misma maduración de la célula, son las mismas células que están madurando. Ahora bien, ¿qué características tienen las células granulares o las células granulosas, los queratinocitos granulosos? Pues la primera de ellas es que los citoplasmas son más aplanados. ¿Sí? Habíamos dicho hace un instante que en la medida en que vamos subiendo, los citoplasmas cada vez se van a hacer más planos. Aquí se puede evidenciar ese cambio. Entonces, son citoplasmas más aplanados. Lo segundo es que también son varias filas. O sea, yo puedo apreciar varias filas de queratinocitos granulares, no tantos, obviamente, como en la parte espinosa, en la capa espinosa, pero sí varios, 3, 4, 5 filas de queratinocitos granulares. La otra característica es lo que pasa en el citoplasma, lo que le da el nombre, de hecho, a la capa o al estrato. Estas células tienen una característica y es que, como parte del proceso que están haciendo de madurar, en este punto ellas comienzan en sus distintos retículos endoplásmicos, en sus distintas partes, a fabricar una sustancia. Esa sustancia química la van a empacar en distintas inclusiones citoplasmáticas, que es de hecho lo que se aprecia en estas células. El aspecto granular de estas células se debe a que están llenas de inclusiones citoplasmáticas de las sustancias que comenzaron a fabricar. La principal sustancia, que es la que se almacena en estos pequeños gránulos del citoplasma, es la que se conoce con el nombre de querato y hialina. Y es la misma sustancia que más adelante, en la medida en que la célula madure, se va a convertir pues, en la queratina que todo el mundo conoce o en la queratina madura. Es decir,
Uno podría explicar esto de otra manera diciendo que la síntesis o la fabricación de la queratina comienza precisamente en el estrato granular. Aquí se dan los primeros pasos en la fabricación de la queratina, que va a ser, como decíamos hace unos momentos en la presentación de los componentes histológicos, una característica de este epitelio queratinizado. La queratina comienza a fabricarse en estas capas que están aquí. Y simplemente en la medida en que la célula va fabricando cada vez más queratohialina y más y más y más, pues el citoplasma se va volviendo mucho más oscuro porque simplemente aumenta la cantidad de esa sustancia química. Entonces, recordar nuevamente que como característica va a ser no una capa independiente, sino transicional de citoplasmas más aplanados, hechos de varias filas de células o con varias filas de células, y que como característica principal, pues fabricarán esta sustancia. Esta sustancia es la que se va a convertir en queratina madura. También es importante, aunque asumo que pues, llegados a este punto ya es en cierta forma sobra, pero ahí se debe recordar que aquí también hay desmosomas que van a estar uniendo las células. Y seré muy reiterativo con el cuento de los desmosomas porque se verá más adelante que hay un punto en el cual esos desmosomas ya no están y eso da también una característica importante al epitelio. O sea, aquí también hay uniones intercelulares o uniones entre células que, como ya ustedes recordarán, es una característica pues, de cualquier célula epitelial. Y a continuación del estrato granular o granuloso vamos a encontrar esta capa que se señala con el nombre de estrato hialino. Hay que decir varias cosas con respecto a esta capa de la epidermis. La primera de ellas es que sigue la misma premisa que venimos o que traemos desde el estrato espinoso, lo de la transición, ¿no? Lo de el cuento de que simplemente la célula hace un proceso de maduración. Es decir, estas células de la capa hialina, ya vamos a hablar de qué características tienen, simplemente son las mismas células granulares que se transforman en las células de la capa siguiente. Eso como primera medida. En segundo lugar, pues pese a que aquí no las vemos, ya les voy a mostrar una imagen donde se ve un poco con más claridad. Aquí hay células con citoplasmas, obviamente, mucho más aplanados que los de la parte anterior. Pero notarán o se notará en esta imagen que se pierden las células, que simplemente es como si no existieran. Las células siguen estando ahí, sino que como parte del mismo proceso de maduración, además de la sustancia que habíamos dicho que se fabricaba aquí en el estrato granular abajo, que era la queratohialina, se va a fabricar una sustancia adicional por estas mismas células, que es mayormente una sustancia grasosa, un lípido, una grasa. Esa grasa que comienzan a fabricarse o que comienza a fabricarse desde este punto se conoce con el nombre de eleidina. Y simplemente en la medida en que esta célula fabrique más cantidad de esa grasa, que se unirá pues obviamente a esta otra sustancia, la célula desaparece porque simplemente no coge la coloración o no coge la tintura que se le echa para verla al microscopio. De hecho, el término capa hialina o capa lúcida hace referencia precisamente a eso, al hecho de que las células no se ven. Pero no se ven no porque no estén ahí o porque no existan, sino que como tienen un citoplasma lleno de tanto componente grasoso, lipídico, porque se empezó a fabricar aquí, simplemente se acumuló más, pues esa grasa evita que la célula coja el colorante y simula desaparecer. El término hialino significa o deriva de una palabra que significa transparente. Y de hecho el otro término con el cual se define este estrato, que es el de lúcido, pues significa exactamente que deja pasar la luz. Nuevamente, la razón de ese cambio, de esa característica, es el hecho de que estas células están tan llenas de ese material lipídico, de esa grasa, que prácticamente no cogen la coloración. Y aquí podemos ver lo que estamos diciendo de manera un poco más ilustrativa. Aquí vemos los queratinocitos espinosos, los granulares con sus gránulos característicos de queratohialina. Y aquí vemos las células lúcidas o hialinas. Esto es un esquema. Esto es un dibujo que obviamente pues, nos permite dibujar la célula y dar a entender que ahí están. Pero si fuésemos a verlo al microscopio, se vería de esta manera en que se aprecia en esta imagen. Después del estrato granular, que probablemente ya distinguieron, porque es muy fácil, los citoplasmas son oscuros por los gránulos de queratohialina, aparece esta zona que deja pasar la luz. Eso es precisamente, como decíamos hace un momento, lo que le da el nombre de lúcido
o hialino, que significa transparente. Nuevamente es importante recordar que lo que hace que la célula tenga esa característica es la grasa que está produciendo, una grasa que empezó a producir en esta parte de abajo, pero que simplemente aquí ya está en mayor cantidad y está acumulada, ¿sí? Esa grasa, la L-idina, es lo que no deja que coja la coloración. Ahora, ¿qué importancia tiene esa grasa? Esa grasa que se produce aquí o que se acumula, digámoslo, en esta zona, se va a unir junto con la queratohialina, es decir, la queratina inmadura que se empezaba a producir aquí, y va a hacer que prácticamente todas estas células que están hacia acá queden impregnadas de esas dos sustancias, es decir, de queratina y de esa grasa, la eleidina. La eleidina es una sustancia grasosa que a la epidermis en general le confiere una propiedad que nosotros ya mencionamos cuando estábamos hablando de las funciones. Cuando hablábamos de las funciones de la epidermis, dijimos muy claramente que la epidermis humana podía absorber sustancias químicas siempre y cuando fueran liposolubles, es decir, sustancias que se pudieran disolver en grasa. Y decíamos también que si yo por alguna razón aplicaba en la superficie de la piel agua o aplicaba una sustancia de tipo hidrosoluble, simplemente la piel era incompatible con ella y la rechazaba. ¿Cuál es la razón de eso? Precisamente esta mezcla que estamos mencionando aquí. La queratina junto con esta grasa. Esas capas grasas o esa grasa que se produce impermeabiliza junto con la queratina toda la epidermis y prácticamente es lo que hace que la piel pueda rechazar el agua, evitar que penetre hasta las capas más profundas y también, como habíamos apuntado, evitar que el agua se escape aceleradamente porque en cierta forma lo que hace es retenerla. Al final de cuentas es una grasa y como se recordará, pues el agua y la grasa no son necesariamente muy compatibles o no se mezclan. Entonces, el hecho de que haya una cobertura grasa en este punto, fabricada por la misma célula, una sustancia lipídica, impermeabiliza junto con la misma queratina a la epidermis como tal. Esa es, de hecho, la función principal de esa grasa producida por los queratinocitos en esta zona. Como decíamos, el estrato, pues sí, uno puede hablar de un estrato lúcido, una capa lúcida, porque al final de cuentas son las mismas células que están acumulando esa cantidad de grasa. Es importante recordar o recalcar que esta capa no siempre es fácil de ver. Esa es la razón por la que yo les decía que a veces cuando se miran los dibujos o los esquemas de los queratinocitos epidérmicos, solo se pueden ver fácilmente 4 capas, ¿no? La capa basal, la espinosa, la granular y la córnea. Y la hialina a veces no se ve, porque normalmente es mucho más fácil de evidenciar o es más palpable en las zonas de piel gruesa, es decir, en la planta de los pies y en la palma de las manos. Ahí sí es muy fácil de ver. Pero en zonas de piel delgada, por ejemplo, a veces no es fácil de ver el estrato lúcido, más sin embargo, eso no significa que las células no estén produciendo esa grasa que mencionamos, la leidina. Sí se produce, sino que simplemente ocurre el paso, la transición desde esta capa que estoy señalando aquí, la granular, hacia la córnea. Pero sí se está produciendo la grasa que impermeabiliza la piel porque ese fenómeno de impermeabilidad al agua pues ocurre a lo largo de todas las capas o todas las superficies de la piel en el cuerpo. También es muy importante mencionar un detalle aquí y es que en el estrato lúcido o en el estrato hialino, la misma célula que venía madurando comienza a hacer una cosa muy particular como parte de su mismo proceso de maduración y es que muere. Y esto puede sonar pues bastante paradójico porque se supone que no tendría por qué morir porque debe estar cumpliendo una función, pero para poder cumplir la función que debe cumplir y para poder hacer parte de la capa siguiente, la célula tiene que estar muerta. Es decir, los queratinocitos que como hemos dicho ya en repetidas ocasiones maduran en la medida en que van subiendo, siempre en un momento determinado, que casi siempre es en el estrato hialino, mueren. Y mueren por varias razones. La primera de ellas es que, como se recordará, todos los epitelios son avasculares, no tienen vasos sanguíneos ni vasos linfáticos. Y hasta este punto hemos aprendido que una célula cualquiera, no importa dónde esté en el cuerpo, pues necesita obviamente de oxígeno, nutrientes, agua para poderse mantener. En el tema de tejidos epiteliales fuimos muy claros diciendo que los epitelios, si bien no tenían vasos capilares, sanguíneos que los oxigenaran y que los nutrieran, se alimentaban del tejido conectivo que estaba debajo, que era la lámina propia.
La epidermis, obviamente, como epitelio, tendrá su respectiva lámina propia, su propio tejido conectivo, donde estarán los vasos sanguíneos, como se ilustra en esta imagen. La cuestión es que, pues sí, la lámina propia alimenta a las células epiteliales muy eficientemente, las oxigena, las hidrata, les pasa nutrientes, etcétera, etcétera, pero en la medida en que la célula epidérmica, el queratinocito, comienza su viaje hacia arriba, se aleja de la fuente que lo alimenta. Eso significa que, pues precisamente por eso es que se explican los dos fenómenos que hemos mencionado aquí. El primero es que ya no se reproducen en tanta cantidad como lo hacen en las partes bajas. Las células de la parte baja están obviamente mucho mejor nutridas, mucho mejor alimentadas, mucho mejor hidratadas y oxigenadas, y eso hace que tengan un alto recambio metabólico, que se reproduzcan aceleradamente. Cuando la célula sube, pues en cierta forma la escasez a la que va siendo o se ve sometida, porque se aleja de la fuente que la nutre, fuerza el proceso de madurez y adicional a eso fuerza que llegados a este punto, donde las células todavía siguen necesitando oxígeno, nutrientes, etcétera, etcétera, pues muera, simplemente por el hecho de que se aleja demasiado de la zona donde se nutre. Es decir, desde el estrato hialino o lúcido, los queratinocitos hacia arriba ya van a estar muertos. Y mueren porque se alejan de la lámina propia del epitelio que las nutre, en este caso de la dermis, pero mueren también porque la capa que sigue, es decir, la capa córnea o el estrato córneo, tendrá obligatoriamente que estar formada por células muertas para que pueda cumplir su función. Es decir, muere por doble razón, porque se aleja de la fuente nutricia y porque precisamente tiene que morir para poder formar esa capa que nos va a impermeabilizar y nos va a separar del exterior. Y llegamos de esta manera entonces a la última capa de queratinocitos, es decir, a los queratinocitos córneos o queratinocitos escamosos o simplemente células queratinizadas. Con lo que hemos dicho, pues ya se pueden sacar o concluir varias cosas que simplemente vamos a enumerar. Por ejemplo, la primera es que, como se ve muy claramente en el esquema, no tanto en el corte microscópico, sino en el esquema, la capa córnea va a estar formada por muchísimas filas de células. Aquí se puede evidenciar, obviamente. Son muchas filas de células, más incluso que en el mismo estrato espinoso. Pero tienen un detalle, ¿no? Son mucho más planas y, como habíamos dicho, ya están muertas. Y eso es normal. Toda la capa córnea de queratinocitos va a estar formada por células muertas. Células que alguna vez estuvieron aquí y que simplemente agonizaron y terminaron de morir para cumplir su función. La cuestión es que esta célula, que está aquí en este punto, que sería en teoría, entre comillas, como el cadáver de una célula, pues es la misma célula que en este punto empezó a fabricar queratina y que empezó a fabricar la grasa que mencionábamos. Simplemente en la medida en que la célula va muriendo, pues pierde los componentes normales de su citoplasma, pierde las organelas, pierde el agua, pierde lo que normalmente caracteriza a cualquier célula. Y lo que queda realmente aquí son las sustancias que fabricó. Es decir, esta célula ya realmente no podríamos decir que es una célula como tal, sino que lo que es un cadáver hecho simplemente de queratina. O sea, lo que queda realmente en vez de una célula es una placa de queratina, de la proteína que se fabricó en este punto, que se empezó a fabricar en este punto, impregnado de la grasa que habíamos mencionado en el estrato hialino. Esa placa de queratina, que es pequeñita y que se conoce de hecho como una escama, pues podría ser el equivalente a una escama, es lo que va a formar esta capa que está aquí. De hecho, esa es la razón por la que se conoce como capa escamosa. Entre otras cosas porque pues, son realmente pequeñas escamas, pequeñas placas de queratina, cadáveres de células, que se van a disponer en un patrón como de canasto o como de un entramado que hace que eventualmente cumplan mucho mejor su función de separar. Esta es una capa que en última instancia lo que está haciendo es separando el exterior del cuerpo de las células que aún están vivas y que obviamente no deberían tener contacto con los contaminantes y con todos los agresores del entorno. Es una capa aislante, digámoslo así. Una capa aislante de células muertas, de muchos cadáveres de células que en cierta forma aíslan muy bien, porque recuerden que decíamos que no permiten que penetre el agua, que no penetren muchas sustancias hasta las partes bajas, donde obviamente es mucho más delicado o son más delicadas las células. Entonces, todos los queratinocitos escamosos están muertos, formando esa capa que va a ser el estrato córneo, y pasa un fenómeno muy particular y es que
Hemos recalcado muchas veces que desde la profundidad del estrato basal hasta arriba, a este punto, pues todas las células tienen desmosomas, uniones intercelulares. Pero en este punto, como la célula ya lleva un rato de haber muerto o ha muerto, pues digámoslo, desde que estaba en estas zonas bajas, ya no es capaz de mantener la integridad epitelial. Es decir, como ya no puede mantener su citoesqueleto y todas las características propias de una célula viva, pues los desmosomas se van perdiendo. Y al perderse los desmosomas, que son las uniones entre células, ocurre un fenómeno y es que la célula se va desprendiendo y cae. Finalmente se pierde. Ese fenómeno es normal. Uno todos los días, a partir de la última capa de la epidermis, está perdiendo células, células muertas que simplemente van cayendo y que obviamente serán reemplazadas por las células que vienen naciendo desde la parte de abajo. Este proceso de pérdida celular, que es normal y que se hace todos los días, se conoce con el nombre de descamación epitelial o descamación celular. Dicho de otra manera, los queratinocitos córneos se descaman. Se descaman precisamente por lo que estamos diciendo, porque ya no son capaces de mantener los desmosomas o las uniones intercelulares, y se descaman porque de cierta forma la naturaleza ha hecho que este fenómeno sirva al cuerpo humano. Es importante recordar que aquí estamos en la superficie de la piel, es decir, esto va a estar lleno no solo de estas células muertas que se están desprendiendo, sino también de microbios, recuérdenlo, 200.000 bacterias y hongos por centímetro cuadrado, y también de contaminantes, sustancias químicas que eventualmente pueden penetrar incluso hasta estas capas que estoy señalando aquí, hasta una parte muy superficial. Pues bien, la descamación en cierta forma, digamos, lo que garantiza que los contaminantes no vayan mucho más abajo. Es decir, que en la medida en que los contaminantes van impregnando y las bacterias van penetrando hasta estas zonas, pues el mismo proceso de expulsión de células haga que uno pierda o que se deshaga de los contaminantes, bacterias que eventualmente podrían llegar hasta más abajo y causar realmente problemas serios. La cuestión es que ese proceso de descamación, pese a que es un proceso, digamos, lo que ocurre por lo que decíamos, de la pérdida de los desmosomas, en cierta forma beneficia al cuerpo porque precisamente garantiza que esas incrustaciones se vayan perdiendo también. Ahora, nuevamente, ¿por qué no se hace un hueco aquí o por qué no se hace una pérdida celular importante? Porque recuerden que esto es un proceso dinámico en el que las pérdidas celulares se están reponiendo siempre a partir de las capas bajas de regeneración, que como ya dijimos son la basal y la parte baja de la espinosa. Ese proceso de maduración y de migración, es decir, el proceso o el tiempo más bien, o el proceso más bien que le toma o que tiene una célula desde acá hasta acá, tiene un tiempo. Los queratinocitos migran hacia arriba, hacia el epitelio, hacia la parte superficial y se desprenden. Y normalmente ese tiempo o ese proceso de migración toma aproximadamente entre unas 3, 4 o hasta 5 semanas, dependiendo de la zona donde estemos. Ya se podrán imaginar que en zonas de piel delgada, pues el proceso ocurrirá mucho más rápido y en zonas de piel gruesa, pues el proceso demorará quizá un poco más. Pero la cuestión es, o lo que es importante recordar aquí, es que el proceso demora en el peor de los casos tampoco como 3 semanas o el equivalente a unos 21 a 25 días aproximadamente. Ese es el tiempo que teóricamente le tomaría a un queratinocito llegar desde la parte basal hasta finalmente llegar a este punto superficial y desprenderse como tal. Y esa cifra es importante porque ese proceso de producción de queratina y de migración y maduración hay que respetarlo, sobre todo en procedimientos que impliquen pérdidas celulares. En cosmética, por ejemplo, y en estética es frecuente que se recurra a procedimientos como las exfoliaciones o como los peeling o como ciertos procedimientos que lo que buscan es en cierta manera reforzar el proceso de desincrustación de sustancias. Un ejemplo de esto es lo que ocurre con una exfoliación. Cuando la piel se exfolia, lo que se está haciendo realmente es a través de un método mecánico, que puede ser desde una pequeña esponja hasta un cristal de algo, quitar más células de las que normalmente se pierden, es decir, despulir completamente el epitelio para que la pérdida celular sea mayor. ¿Qué beneficios podría tener entonces una exfoliación? Pues el primero, sin duda alguna, es que favorezco la desincrustación y la descontaminación de estas capas superiores que van a estar llenas, obviamente, de bacterias, contaminantes y otras cosas. Pero adicional a eso,
al yo, digámoslo, quitar esta capa de células, en cierta forma envío señales que aumentan la proliferación celular y de cierta manera aumentan toda la regeneración del epitelio. Dicho de otra manera, las exfoliaciones mejoran o aumentan la renovación epitelial y simplemente es un proceso que se hace quitando las capas superiores. Normalmente las células se van a reponer, pero simplemente con la exfoliación o eventualmente con los peeling, que es lo mismo pero con un poco más de profundidad, se va a lograr que el epitelio acelere su proceso de regeneración o su proceso de renovación. Finalmente, las exfoliaciones lo que hacen es ayudar a renovar la epidermis en este caso. Y nuevamente la piel se verá distinto, el aspecto de la piel o de la epidermis en este caso cambiará, porque al yo quitar esas incrustaciones, contaminantes y microbios que están aquí, pues en cierta forma lo que hago es despejar y cambiar el aspecto que tiene el cutis o en este caso pues una zona cualquiera de la piel. Se ve mucho más clara de hecho, o se puede ver con más lozana, con un grado mucho más, más clara, por así decirlo, precisamente porque quitamos lo que en cierta forma estaba opacando el aspecto normal que tenía. Entonces, nuevamente recordamos, los queratinocitos córneos son los que se van a descamar y recuerden que se descaman entonces por la pérdida de los desmosomas de las uniones, porque ya están muertas, y se descaman en cierta manera también para que el cuerpo se libere de incrustaciones, microbios, contaminantes que de otra forma podrían, como dijimos, causar problemas mucho más serios. Nuevamente resalto el hecho de que ese proceso por el cual un queratinocito llega desde este punto hasta acá arriba tiene un tiempo que se debe respetar. Nunca se deberían vulnerar esos tiempos porque si yo hago, por ejemplo, un procedimiento en esta zona y no espero a que la epidermis se recupere completamente, pues yo lo que podría hacer sería un daño mucho mayor. ¿Sí? En la medida en que yo no permita que pasen las 3 semanas, las 4 semanas, tiempo en el cual todo el epitelio se va a regenerar. Esa es básicamente, o estas son básicamente las características normales de los queratinocitos córneos y la relevancia que tiene el hecho precisamente de que estén muertos. Es una capa aislante bastante efectiva, impermeable y aislante.